las gracias, poderoso Señor, a ti, Señor, al único Dios y soberano Rey, el que nos sostiene. Eres tú, Señor, el que nos toma de la mano derecha, Señor, y que nos dices, poderoso Señor, no temas, no desmayes. ¿Cuántos podemos creer lo que el Señor habla en su palabra? Amén. Porque Él dice que Él no es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo, iglesia, y lo hará. Y Él nos dice, no temas, no desmayes, iglesia. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré porque Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Él dice que todos aquellos que se enojan contra nosotros serán avergonzados, serán condenados de la cosa que no son aquellos que nos hacen la guerra. Porque de pronto nosotros anteriormente pensábamos mal. Bien podemos decir. Buenas noches, los que están en el enlace, bendiciones a todos. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros? Yo era una que pensaba que mis enemigos eran, digamos, las personas que nos hacían daño. ¿Cuántos pensamos así? Y nosotros declaramos la palabra y la declaramos pensando de que el Señor iba a tomar venganza según nuestra voluntad y según nuestro criterio. Y decíamos, yo decía, que todos aquellos que se habían levantado contra mí, que el Señor los iba a avergonzar. ¿Y cuántos pensábamos así? Yo pensaba así y estaba totalmente ¿qué? Equivocada, porque Dios no piensa así. Porque Él vino a rescatar, Él vino a salvar, Él vino a dar vida, Él vino a reconciliar, Él vino a que nosotros conociéramos el perdón. Porque Él nos enseña el perdón. Y el mayor ejemplo, ¿quién fue? Jesús, porque Él dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y estaba tan equivocada pensando en que Dios iba a tomar venganza según lo que yo creía. Y yo le decía, Señor, y ascuas de fuegos amontonarás sobre su cabeza. Y el Señor no obra de esa manera como nosotros los seres humanos pensamos que es así. Él es amor. Y Él vino a derramar de su amor, de su gracia, para que nosotros también amemos. Amemos a los que nos persiguen, amemos a los que nos maldicen, amemos a todos aquellos que nos hacen daño. Porque es allí donde se desarrolla el amor. Porque es muy fácil, iglesia, decir que, ay hermano, yo a usted lo quiero mucho, yo a usted lo amo en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho así? Es que yo a usted lo quiero muchísimo porque, y hemos dicho así. O de pronto es muy fácil decir que amamos a nuestros seres queridos, pero el amor se desarrolla es allí, en aquel que nos persigue, en aquel que nos hace daño, en aquel que murmura. Es allí donde se desarrolla el amor. No es como nosotros pensamos, sino que el Señor viene y nos hace entender y comprender que es totalmente contrario a lo que nosotros pensábamos. Vamos a Colosenses capítulo 1. Versículo 15, dice, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Porque nosotros estábamos, ¿qué? Separados. Estábamos separados de quién, de Dios, porque dice la palabra de Dios de que por el pecado estábamos separados de la presencia de Dios, pero viene el Padre, envía a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, como reconciliador, como mediador entre Dios y los hombres. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesucristo. ¿Es quién? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo es el primogénito de toda la creación.
Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Por eso dice en San Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y nada fue hecho sin Él, porque todas las cosas fueron hechas por Él. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice, Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién? Jesucristo. Y nosotros, como el cuerpo de Cristo que somos, muchas veces creemos que nosotros podemos separarnos de Él. ¿Cuántos hemos pensado que podemos sin Cristo? Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y muchas veces queremos independizarnos. Queremos hacer las cosas en nuestro yo. Y no hay manera de que nosotros podamos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Sabemos de que nosotros, hay un claro ejemplo. Nuestra cabeza no puede estar separada de ¿qué? La cabeza nosotros no la podemos dejar ni en la casa ni en ningún lugar, ¿cierto? Nuestra cabeza está aquí unida a nuestro cuerpo. Así nosotros como en la iglesia, como el cuerpo de Cristo, estamos unidos a Cristo. Pero muchas veces queremos ¿qué? Hacer las cosas a nuestra manera, como escrito está en Proverbios. Queremos apoyarnos en nuestra propia opinión y queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y dice aquí, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo sea la preeminencia. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Mediante qué? La sangre de su cruz. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿Éramos extraños enemigos? Claro que sí. Éramos extraños y enemigos de Dios. Dice, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso es necesario que ser santificados, y es a través de su palabra. Somos justificados por Él, todo es por Él y para Él, porque en Él está la plenitud. Somos santificados, somos purificados, somos limpios, es a través de su palabra. ¿Cómo son nuestras conciencias limpias? A través de su palabra, porque Él dice que es allí donde nosotros somos renovados en el espíritu de nuestra mente, porque nosotros veníamos con una mente ¿qué? Con una mente cautiva. Ahora vamos a Efesios capítulo 2, pero terminemos aquí. Entonces dice, si en verdad permanecéis, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, el 22,
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y es necesario nosotros recibir esta palabra para tener fe, porque muchas veces nosotros venimos, pero muchas veces no la recibimos. Una, porque nuestro corazón está lejos, porque muchas veces venimos y nuestra mente está lejos de aquí. Venimos y nos sentamos y miramos y nuestra mente está, y uno, a mí me ha pasado, uno dice, ay no, ¿en qué estoy pensando? Y estamos pensando en otras cosas menos en lo que el Señor está hablando a través de su palabra. Y entonces el Señor quiere que nosotros estemos en espíritu, alma y cuerpo, porque no podemos sentarnos y ay no, ¿qué fue lo que habló el Señor? O muchas veces recibimos la palabra aquí y salimos y nos olvidamos, porque venimos y creemos que no, ya cumplimos. No, nosotros no venimos aquí por un cumplido. Nosotros venimos aquí es para que nosotros seamos esas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y es a través de creer en su palabra, porque no es simplemente recibirla como un conocimiento, sino también creerla. Creer de que necesitamos que su palabra sea revelada en nuestras vidas. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Por eso dice la palabra de Dios que en su nombre se doblará todo pueblo, raza y nación. Que en su nombre, ¿qué? Se doblará todo pueblo, raza y nación. ¿Ante quién? Ante Jesucristo, ante el único Rey. Dice aquí en Efesios capítulo 2. Dice, salvos por gracia. ¿Somos qué? Salvos por gracia. Pero ¿cuántos de nosotros rechazamos la gracia del Señor? Cuando nosotros contendemos con la palabra de Dios, ¿estamos qué? Rechazando la gracia de Dios. Cuando nosotros venimos y no queremos recibir la palabra y nos parece que es muy largo, cuando el Señor por su misericordia nos da cada vez ¿qué? Más palabra. Pero ¿cuántos están mirando el reloj? Ay, ¿será que ya son las 9? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a los ritos, a las costumbres y a las tradiciones. Y el Señor viene a derribar esas costumbres, esa religiosidad y todo aquello que nos lleva a quedarnos allí, que venimos como por un cumplido, que venimos y muchas veces miramos el reloj, pero porque ya son las 9 y porque todavía son las 9:30, ¿qué pasa? Porque no se acaba el culto. Nosotros no recibimos así. ¿Y a quién estamos rechazando? La gracia. Rechazamos la gracia, ¿por qué? Porque contendemos con Él, porque creemos que ya es suficiente, porque creemos que simplemente es venir y ya. No. Dice aquí, salvos por gracia. Dice, Él os dio vida a vosotros. ¿Qué nos dio el Señor? Vida. ¿Y es a través de qué? De esta palabra. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué estábamos nosotros? Muertos. Estábamos separados ¿de quién? Separados de Dios. Y Él vino y nos reconcilió. Él vino y nos rescató. Y nos olvidamos de que Él es el pastor de pastores. Y que Él viene por sus ovejas, por la pierna quebrada, por la que está sin pastor. Él viene por cada uno de nosotros. Y todo esto el Señor nos ha hablado y de todo esto nos olvidamos. Muchas veces nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, cómo estábamos nosotros. Se nos olvida todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque muchas veces nosotros no somos agradecidos.
no somos agradecidos con Dios. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. El Señor viene y nos da a conocer que en lo corruptible están esos deseos de la carne, están las pasiones, está todo esto que persuade. Dice, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cuántos hacíamos la voluntad de nuestra carne? ¿Cuántos decíamos, no, es que yo, y pensamos que nosotros nos mandábamos? Pero no, hay uno que es el dueño y señor de nuestras vidas. Pero nosotros nos determinamos en este tiempo. ¿A quién seguimos? Si seguimos a Cristo o a quién seguimos, iglesia. Como nos ha hablado Él, ¿seguimos a Barrabás o seguimos a Cristo? Sabiendo que aquellos 5,000, aquellos 4,000, aquellos que el Señor Jesús alimentó y que en este tiempo nos alimenta a nosotros, es el que siempre ha estado con nosotros en las adversidades, en las pruebas, en las angustias, en los momentos donde nos hemos sentido solos, Él ha estado allí. En el momento donde nosotros nos sentimos desamparados, allí ha estado Él. En el momento donde hemos sentido las tinieblas y nos hemos sentido oprimidos, allí está Él, porque Él siempre está. Pero muchas veces nosotros no hacemos un alto en el camino y no miramos cómo estamos, cómo está nuestra condición delante de Él. Estamos siendo de aquellos que le suplicamos y le rogamos a Él para que sea Él el que gobierne nuestras vidas, que sea Él el que con su palabra transforme y cambie nuestras vidas, o solamente venimos y recibimos la palabra y no meditamos en lo que Él nos habla. Dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en ¿qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos. ¿No es ese el amor que nosotros necesitamos, iglesia? Ese amor verdadero, ese amor sincero, ese amor irreprensible, que estando nosotros en las pasiones y en los deseos de la carne, siguiendo la corriente de este mundo, gobernados por un príncipe de maldad, dice, pero Dios, que es rico en ¿qué? En misericordia, que es rico en amor, que es rico en bondad. Dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos. ¿Estábamos qué? Muertos. Estábamos cautivos, estábamos perdidos. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Somos qué? Salvos por gracia. ¿Y a quién tenemos que nosotros, a quién tenemos que clamarle? A Él, porque Él es el único que puede ¿qué? El único que tiene compasión de nosotros. Que en el momento cuando nosotros le clamamos, Él está allí, iglesia, porque Él no miente, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él lo cumple. Y lo que Él habla, Él lo ejecuta. Pero muchas veces no creemos porque hay incredulidad en nuestro corazón. Porque pensamos de que nosotros no lo necesitamos todos los días. Que solamente lo necesitamos como pronto auxilio
en el momento de la dificultad. No corremos a Él muchas veces, sino cuando estamos en esa angustia. Pero el Señor quiere que nosotros estemos en todo momento y en todo tiempo rendidos ante su presencia, que corramos a Él, que estemos a sus pies, como estuvo María, porque el afán y la ansiedad nos hacen tropezar, iglesia, y vamos a estar como Marta, 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 de aquí para allá, allá para acá, en el afán y la ansiedad, y esto nos lleva aquí a la torpeza y nos desvía ¿de quién? De Cristo. ¿Qué nos desvía de Cristo? Todas estas cosas, todas estas ocupaciones que muchas veces nosotros tenemos, el afán, la ansiedad, de pronto que muchas veces se levanta uno pensando las cosas pendientes que se deben hacer, pero no corremos a Él y le decimos: Señor, hoy te presento este día. Hoy, Señor, quiero que seas tú el que me guíes, el que me direcciones, pero muchas veces pensamos de que es más importante meditar o pensar en lo que tenemos que hacer en el transcurso del día. Y dejamos lo más importante, lo dejamos a Él y lo dejamos a un lado. ¿Y qué dice Él? Que Dios es rico en misericordia y que por su gran amor Él nos dio vida juntamente con Cristo. Que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor y que nos dice Él que nosotros debemos procurar entrar por esa puerta estrecha, por ese camino angosto. Que no hagamos nuestra voluntad, sino que le supliquemos a Él que sea Él el que tome el control de nuestras vidas. Porque a veces hacemos planes, pero no contamos con Él. Porque nos confiamos en nosotros mismos. Porque creemos que nosotros vamos a poder sin Él. Sin Él nosotros no podemos, iglesia. Él es esa fuente de vida. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da esas nuevas fuerzas, Él es nuestra esperanza. Dice aquí la palabra, vamos a 1 de Pedro capítulo 2. Dice aquí la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, dice: desechando pues toda malicia. ¿Desechando qué? Pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. ¿Y por qué tenemos que desechar todo esto, iglesia? Porque nosotros no podemos olvidar que Jesucristo padeció hasta la muerte, y muerte de cruz, y que nosotros tenemos que despojarnos de todo esto, de toda malicia, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda envidia y de todas las detracciones. Que debemos desechar todo esto, porque todo esto nos lleva a muerte, porque todo esto está en la carne. Porque todo esto está en esa simiente corrupta, en esa naturaleza caída. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y nosotros hemos degustado esta palabra, iglesia. ¿De cuál palabra? De esa palabra sin levadura. De esa palabra que el Señor nos... Ya les digo a dónde vamos a ir. De esa palabra que nosotros muchas veces no queremos oír y que nosotros tenemos que clamarle al Señor para que nosotros podamos recibir la palabra con mansedumbre, con humildad, que queramos recibir esta palabra y que esta palabra quede escrita en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice aquí en Hebreos capítulo 6, capítulo 6, versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Fueron qué? Partícipes del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, no duramos al inicio, cuando empezamos este discipulado, que empezamos a degustar de esta palabra? Y no porque no la había antes, pero antes nosotros hablábamos mucho de Dios, pero no hablábamos realmente de Jesucristo, de los padecimientos de Cristo, y no hablábamos de que nosotros teníamos que sepultar ese viejo hombre, esa vieja naturaleza juntamente con Él. De eso nosotros no hablábamos. Pero el Señor vino y nos habló en este discipulado, y nosotros durábamos ¿cuánto tiempo, iglesia? Desde por la mañana aquí, y era todos los días. Y era esa pasión que no queríamos salir de este lugar. Y se llegaba la 1, las 2, las 3 de la tarde muchas veces y estábamos aquí, iglesia. Y queríamos más. Y no renegábamos porque era bastante palabra. ¿Cuántos podemos recordar nosotros esto? Pero queremos volver otra vez, iglesia, a las viejas costumbres. Y el Señor nos sacó de allí. Porque veníamos y nos quedábamos aquí el tiempo y nosotros no mirábamos el tiempo, no mirábamos la hora, queríamos estar aquí. Y era de lunes a viernes, creo que era de lunes a viernes. Y era todos los días, iglesia. ¿No recuerdan esto, iglesia? Hoy lo recuerdo. Y llorábamos y nos quebrantábamos delante de Él. Y queríamos más y más y más. ¿Qué nos fascinó, iglesia, para volver atrás? ¿Qué nos sedució? ¿Otra vez los placeres y los deseos de este mundo? ¿Queremos volver atrás? ¿O queremos suplicarle al Señor que sea Él el que vuelva y encienda nuestros corazones? Que nuestra pasión y nuestro deseo sea recibir su palabra. Y dice aquí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra. ¿No gustamos de la buena palabra, iglesia? Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia
y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Cuántos de nosotros queremos volver a ser persuadidos por todas aquellas cosas de las cuales el Señor nos sacó de la cautividad? ¿Nos sacó de dónde? De la cautividad, de la esclavitud. Clamémosle al Señor para nosotros volver otra vez a encender ese fuego, que se encienda ese fuego en nuestro corazón, porque se ha ido apagando, iglesia. Ese fuego se ha ido apagando en nuestro corazón. Esa pasión y ese deseo porque sea Él el que nos guíe, el que nos sostenga. Dice aquí en Hebreos capítulo 3, capítulo 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Qué nos aleja? La incredulidad, la duda. Dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Para apartarse de quién? Del Dios vivo. Y dice aquí en el inicio creo que fue de Colosenses, en Efesios, que nosotros estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. ¿Y qué nos dice el Señor? Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón, ¿qué? Malo. Corazón malo, de incredulidad. O sea que la incredulidad es mala, porque nos separa de la presencia de Él, de Dios. Dice, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Nos gusta la exhortación? No, porque venimos de ser un pueblo rebelde, un pueblo de yo me mando y yo hago las cosas como yo quiero y como a mí me parece. Dice, antes exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo se endurece nuestro corazón? Por el pecado. Porque muchas veces nos creemos firmes. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el Señor en su palabra en Jeremías? Que engañoso es nuestro corazón. ¿Quién lo conoce? Nosotros no conocemos nuestro corazón. Por eso Él dice que no nos apoyemos en nuestra propia opinión. Por eso Él dice que de toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. ¿Qué tenemos que guardar en nuestro corazón? La palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que guardar. Procurar guardar la palabra de Dios. ¿Dónde? En nuestro corazón, en nuestra mente que es escrita. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño, se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo. Él es nuestra cabeza, nosotros el cuerpo. Que no se nos olvide que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Que nosotros necesitamos de Él, necesitamos estar en la vid. Nosotros somos los pámpanos y si los pámpanos se alejan de la vid, se secan y nos morimos. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón con la incredulidad, contendiendo con la palabra, con el que vino a darnos vida.
contendiendo con el que viene y nos ama y derrama de su amor, derrama de su gracia. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿No fuimos todos nosotros los que el Señor nos sacó de Egipto, de allá del mundo, de la cautividad, de la esclavitud? Dice, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué? De la incredulidad. Y dice aquí en el capítulo 4, en el 3, sí, en el 4. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Parezca qué? No haberlo alcanzado. ¿Por qué? Por la incredulidad. O por creernos sabios más que el Señor. Porque Él dice que el que se crea sabio, hágase ¿qué? Ignorante para que llegue a ser sabio. Porque no es en la sabiduría humana, es la sabiduría de lo alto la que nosotros necesitamos. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿No qué? No aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, creemos, iglesia. Supliquémosle al Señor que nos ayude a nuestra incredulidad. Si hay duda en lo que Él nos habla cada vez que nosotros venimos, o aún en esos a tiempos y fuera de tiempo. ¿Cuántos hemos dejado de escuchar ese tiempo y fuera de tiempo? Y el Señor habla ahí y advierte cosas antes por venir. Dice que Él anuncia las cosas por venir antes de que salgan a la luz. No es su misericordia, iglesia, no es su amor que nos advierte para que nosotros estemos apercibidos y atentos. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿No qué? No entrarán en mi reposo. Oremos en esta noche y pidámosle al Señor de que nos ayude. Bueno, leamos esta partecita de aquí, en el mismo capítulo 4 de Hebreos, versículo 14. Él es nuestra esperanza, iglesia. Él dice que Él es dice Jesús, el gran ¿qué? Sumo sacerdote. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, detengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿Por qué no corremos a Él, iglesia? ¿Porque no creemos? ¿O porque creemos que ya es suficiente? Porque Él dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Padre, en esta hora estamos una vez más aquí, Señor, ante tu presencia, poderoso Señor, poderoso Rey. En esta noche, Padre, queremos pedirte perdón, Padre, porque como el cuerpo de Cristo que somos, Señor, a veces hemos querido independizarnos, Señor. Independizarnos, Padre, porque creemos, Señor, que es en nuestras fuerzas, que es en el intelecto, que es en la capacidad humana, Señor. Y tú nos vienes y nos muestras, Señor, y es a través de tu palabra que tú nos muestras, poderoso Rey de Gloria, que no podemos, porque las armas que nosotros teníamos, Señor, eran armas en la carne, Señor, donde está la malicia, donde está la maldad, donde está la incredulidad, Señor eterno, donde está el egoísmo, Señor, la mentira, el engaño, la hipocresía, Señor, la vanagloria, Señor. Y tú nos dices, Señor eterno, que nuestras armas no son esas, Padre eterno, que las armas de nosotros son poderosas en Dios, Padre, para la destrucción de fortalezas, Señor. Y esas fortalezas que nos hacen creer, Señor, firmes en el yo, Señor, firmes, Señor, en el conocimiento humano, Señor eterno. Perdónanos, Padre, que estás en los cielos, por creer, Señor eterno, que independizándonos, Señor, podemos seguir haciendo las cosas que hacíamos antes, Señor. Y si nosotros seguimos, Señor, pensando de esa manera, Señor, esto nos va a llevar, Señor, a una muerte eterna, Señor eterno, porque tú dices, Señor, que una de las cosas, poderoso Rey de Gloria, en la cual, Señor, nos separa de tu presencia, es no oír tu palabra acompañada de fe, Señor. Es no creer, Señor, que tú vienes a hablarnos, Señor, por amor y por misericordia, Señor, para que nosotros abracemos tu gracia, Señor, para que nosotros clamemos a ti, Señor, al gran sumo sacerdote, Padre. Hoy te pedimos perdón, Señor eterno, por no tener en cuenta, Señor, el precio tan grande que tú pagaste, Señor eterno, por no tener en cuenta, Señor eterno, que debemos morir, Señor eterno, a todo aquello que no es tuyo, Señor, despojarnos, Señor, de toda malicia, Señor, de todo aquello, Señor eterno, que persuade, Señor, y nos lleva, Señor, a la cautividad, Señor eterno, a querer volver otra vez contemplando las cosas, Señor soberano, de la cual tú nos sacaste, Señor, de ese mundo de perdición, Señor, de ese mundo de maldad, Señor. Hoy te suplico, Padre, que estás en los cielos, Señor, que nosotros podamos recibir tu palabra, Señor, acompañada de fe, Señor, acompañada, Señor eterno, suplicándote, Señor, por tu Santo Espíritu, Padre, que estás en los cielos, Señor, porque esta carne no quiere, no puede, Señor, que podamos entender, Señor, la necesidad, Señor, de velar, de orar, Señor, para poder entender, Señor, que tú eres la cabeza y nosotros el cuerpo, Señor, ese cuerpo que tú vienes a limpiar, Señor, porque venimos con vestiduras viles, Señor, con vestiduras sucias, vestiduras inmundas, Señor, vestiduras inmundas por el pecado, Señor eterno, y tú vienes a limpiarnos, Señor, a lavarnos, Señor. Eres el único novio que recibes, una novia sucia, Señor, una novia que adultera, Señor, y que fornica con el mundo, poderoso Padre que estás en los cielos, Señor. Y así, Señor, tú, Señor, nos recibes, poderoso Rey, para limpiarnos, para lavarnos, para purificarnos, para santificarnos, Señor. Pero es necesario, Señor, entender y comprender, Señor, que lo que tú aborreces, nosotros debemos aborrecer, Señor, el pecado, Señor, lo que nos aleja de tu presencia, Señor, el creernos, Señor, firme, Señor,
porque nos apoyamos en nuestra propia opinión, Señor, porque a veces, Señor, encubrimos el pecado, Señor, y no te confesamos, Señor, eterno, aquello, Señor, a lo que tenemos que morir, Señor, porque tú dices, Señor, que el que encubre su pecado, Señor, eterno, no va a prosperar, Señor, que nos hace pensar que ocultando, Señor, tú no te das cuenta, Señor, que podemos ocultarte a ti, Señor, si todas las cosas, Señor, están desnudas y abiertas ante tus ojos, poderoso Rey, que podemos ocultarte a ti, Señor Dios soberano. Oh Padre, hoy te suplico, ayúdanos, poderoso Rey de gloria, Señor. Hoy renuncio a todo engaño, Señor, a todo aquello, Señor eterno, que persuade, Señor eterno, todo aquello que nos hace creer firmes en nosotros mismos, Señor, sabiendo que tú dices que el que piensa estar firme, mire que no caiga, Señor. Hoy te suplico, poderoso Padre, que estás en los cielos, que caigan las escamas, Señor, que caigan los velos, Señor, que caiga todo aquello, Señor, que persuade, Señor eterno, que queramos rendir nuestro corazón como al principio, Señor, que pasábamos tiempo contigo, Señor, y no nos importaba el tiempo ni la hora, Señor, y era todos los días, Señor, que veníamos, poderoso Rey de gloria, y degustábamos de esa palabra, Señor eterno. Hoy te suplico, Padre, que estás en los cielos, que nosotros empecemos a clamar, Señor Dios soberano, para que se encienda otra vez ese fuego, esa pasión, ese deseo por tu palabra, Señor, por tu presencia, Señor, que no queramos, Señor, renunciar, Señor eterno, a ti, Señor, que renunciemos a todo aquello que es oculto, que es vergonzoso, Señor, aquello que nos hace reprobar, Señor, aquello que nos hace, Señor, sentir muchas veces con culpa, Señor eterno. Oh Rey de gloria, hoy te suplico en el poder que hay en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros queramos, Señor, abrazarte a ti, Señor, al único Rey, al único que viene y trae esperanza, trae vida, trae consuelo, trae libertad, Señor, trae, Señor eterno, esa libertad, Señor, porque estábamos cautivos, estábamos muertos, estábamos esclavos, Señor eterno, que no queramos volver otra vez a esa esclavitud del mundo, Señor, que queramos ser, Señor, de aquellos que venimos y glorificamos tu palabra, glorificamos tu nombre, Señor, y que estamos, Señor, agradecidos contigo, Señor, porque tú estás, Señor, tú no te has ido, Señor eterno, porque tú, Señor, lo que prometes, Señor, tú lo cumples, Señor, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Tú lo dijiste y tú lo harás, poderoso Señor. Tú lo hablas y tú lo ejecutas, poderoso Rey. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre bueno y Padre eterno, Señor eterno, porque eres tú, Señor, el que nos trae, Señor, con tus cuerdas de amor, Señor, el que nos trae, Señor, y colocas querer y hacer, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu fidelidad. Amén.